mala suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias al mediodía. Gracias, como siempre, por estar del otro lado, acompañándonos con la programación habitual y con las noticias que intentamos llevarles minuto a minuto. Algunos de los temas importantes que vamos a estar desarrollando en los próximos minutos los resumimos en estos títulos. Advierten que los alimentos volverán a subir un 6% en el mes de junio. Esto es una estimación de empresas privadas que han hecho un relevamiento, por ejemplo, la consultora EcoGo, que señala que el precio de los alimentos en la primera semana de ese mes exhibió una variación del 1%. Con ese dato y considerando una proyección de variación semanal del 1%, la inflación de lo que se consuma en el hogar en materia de alimentos alcanzaría el 4,7% mensual. Argentina será sede del Mundial de Pizza por primera vez. Lo confirmó la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la Argentina, que estará a cargo del evento que se va a realizar los días 14, 15 y 16 de agosto del año próximo. La industria creció un 5% mensual en abril. El índice de producción industrial manufacturero subió 4,7% interanual, por otra parte, por lo que el acumulado de los 4 primeros meses del año presentó un avance del 4% con relación a igual periodo, pero del año anterior. Y vamos a ver qué va a pasar con el tiempo en los próximos días con los datos que nos suministra el Servicio Meteorológico Nacional. Para el martes, 8 de mínima, 18 grados centígrados de máxima, parcialmente nublado. Para el miércoles, parcialmente nublado, 9 de mínima, 18 de máxima. Para el jueves, también parcialmente nublado, 9 grados la mínima, 17 grados la temperatura máxima pronosticada. Y el tiempo ahora no solamente aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país y el impacto que esto puede o podría tener sobre la actividad agropecuaria. Agroclima en Chacra TV. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. ¿Cómo influyen los factores climáticos en la producción? A continuación, en el informe semanal agroclimático. La perspectiva agroclimática en el área agrícola del Cono Sur para junio señala que se observará un comportamiento similar al de mayo, con lluvias. La capa superficial de los suelos continuará secándose, pero gracias a la reducción de la demanda, el perfil conservará buenos contenidos de humedad. En lo que hace la posible evolución del sistema climático durante la temporada 2022-2023, la mayoría de las perspectivas apunta a una evolución dentro del rango neutral frío con tendencia hacia un gradual calentamiento. El Servicio Meteorológico Nacional destaca además que debe tenerse en cuenta que el accionar de otros factores, como el calentamiento del Atlántico tropical y subtropical, la corriente de Malvinas y los vientos polares, contribuirán a generar perturbaciones significativas. No obstante, entre comienzos y mediados de la primavera, podrá producirse un enfriamiento parcial del Pacífico ecuatorial, que aunque se mantendría bien por encima del estado de La Niña, podría causar una pausa temporaria en las precipitaciones, a la vez que se produciría heladas tardías. Este proceso sería temporario y posteriormente el Pacífico ecuatorial volvería a calentarse, evolucionando hacia un neutral levemente frío.
Al producirse el solsticio de verano del hemisferio sur, es probable que se produzca una nueva pausa en las precipitaciones que sería acompañada por tiempo caluroso. Si bien este fenómeno suele darse en la mayoría de los años, en esta ocasión podría ser un poco más intenso que lo normal. El informe subraya que si bien el sistema climático se aleja gradualmente de la posibilidad de un tercer episodio consecutivo de La Niña, la temporada 2022-2023 observará perturbaciones de consideración. El titular de CAFMA, Eduardo Borri, conversó con Chacra TV Noticias hace muy pocos días en Armstrong, provincia de Santa Fe, sobre la situación actual de la industrialización de la maquinaria agrícola y el rol que ha tenido la financiación para las ventas. Como consecuencia de la demanda en ventas que hemos tenido en los últimos 2 años, hemos venido incorporando a razón de un 20% por año de colaboradores, pasando de 26.500 empleos directos que teníamos en el 2019 a prácticamente 38.000 después de 2 años. Esto es todo un desafío porque estamos en el interior del interior, la mayoría de las fábricas, no estamos ni en Córdoba, ni en Rosario, ni en Cava, y entonces el crecimiento se está viendo limitado porque ya no se consigue tanta cantidad de gente para trabajar en nuestras industrias. Esto requiere hacer ajustes finos con nuestros gobernantes, sean provinciales o nacionales, como para generar políticas activas tanto en transporte, tanto en vivienda, para tratar de lograr, digamos, radicar más cantidad de gente y, si es posible, capacitada en nuestra región. Como decimos, es mucho más fácil gestionar cuando la demanda es buena que cuando la demanda es inexistente. Entonces, el hecho de que tengamos ventas aseguradas por, digamos, 6 meses en promedio en nuestras empresas, nos permite tener, aún en una situación de una Argentina tan volátil como la que tenemos, un horizonte de previsibilidad mucho mayor, y esto significa invertir, tomar gente, diversificar, seguir invirtiendo en esta bendita Argentina que tanto queremos, ¿no? Las industrias nuestras ya no son rudimentarias como eran hace 50 años atrás. Hoy tenemos robots, tenemos inteligencia artificial, tenemos tecnología de última generación en nuestras maquinarias, lo cual también es un desafío porque significa que la brecha entre el conocimiento y la necesidad se agranda, pero que los jóvenes encuentran un lugar. Hoy la presidenta de AFAMAC, Luciana Mengo, mencionaba que incluso la pandemia que nos devolvió a los estudiantes durante prácticamente 2 años, permitieron acercarse a estos puestos de trabajo antes de terminar su carrera, ¿no? Esos 2 años de virtualidad que muchas universidades han tenido, los acercó a los pueblos. Y esto también es arraigo, porque no todas las oportunidades están en las grandes capitales. Nosotros, como residentes del interior también vemos que hay mucha más calidad de vida en el interior y como suelo decir yo, en el interior se vive y en la capital se sobrevive, ¿no? Y esto creo que hay que divulgarlo, hay que enseñar de que no es que estamos atrasados, hoy la tecnología nos ha unido tremendamente. CAFMA arrancó el año pasado siendo parte de una federación que se llama AgriEvolution, en donde están CAFMA y 13 cámaras más, que está Estados Unidos, Francia, Italia, Inglaterra, España, Turquía, Japón. Bueno, somos 14 en total y estamos tratando de generar acciones conjuntas, porque también ahí tenemos un tema que es el mundo, por una cuestión ambiental, está yendo
en contra de la mecanización agrícola, que es una locura, es decir, es imposible producir alimentos sin una mecanización. O sea, yo entiendo que tenemos que cuidar el planeta, pero también tenemos que alimentar a los habitantes de este planeta. La Argentina tiene una linda historia por contar con su siembra directa. Si uno analiza la cantidad de combustible fósil consumido por tonelada de alimento producido en la Argentina, es muchísimo menor que lo que se utiliza en otras latitudes. Y esto es efecto de la siembra directa, de trabajar menos la tierra y trabajarla en forma más eficiente. Entonces creemos que también tenemos posibilidad de que la Argentina venda todo su paquete tecnológico en este tipo de eventos. Estamos a nivel internacional también vendiendo muchos fabricantes en Ucrania y en Rusia, que por efecto de la guerra lamentablemente se ha interrumpido. Es una asignatura pendiente seguir incrementando exportaciones, solamente exportamos el 5% de lo que producimos. Creo que tenemos mucho más por hacer. Información ahora que está ocurriendo en este instante y que tiene que ver con los mercados financieros. El riesgo país sube y renueva el récord desde septiembre de 2020, mientras que las ADR ceden hasta un 10%. El riesgo país argentino, que saben ustedes elabora el banco JP Morgan, sube 1,7% y se ubica en 2.078 puntos básicos. Es un récord desde septiembre de 2020, cuando el índice se reinició a un nivel de 1.083 puntos tras el millonario canje de deuda de la deuda externa privada. El riesgo país argentino, insistimos, se encuentra en 2.078 puntos. El referencial accionario líder S&P Merval de la BIMA de la bolsa porteña perdió un importante 2,42% luego de acumular una baja del 2,87% la semana pasada. Mientras tanto, el dólar blue también en este instante, una vez abierta la jornada financiera después de las 10 de la mañana, está cotizando en alza. ¿Cuánto? Está mostrando una suba de 2 pesos por unidad norteamericana, después de que avanzara 6 pesos con 50 durante el mes de mayo. Se trata de la cotización del dólar blue más importante en lo que va de este año, el valor más alto en 3 meses. Según se señaló por estas horas, el dólar blue se está pagando 212 pesos, insistimos, su máximo desde el 17 de febrero pasado, cuando cerró a 214 pesos. De esta manera acumula un avance de 4 pesos desde el viernes pasado. Estamos ahora en la provincia de Santa Cruz. Allí desde la Dirección Nacional de Bosques se presentaron el plan estratégico vinculado con el sector. Ver que la provincia profundiza una política que tiene que ver con la conservación de los bosques, que hoy hay una demanda social muy fuerte por la conservación de los recursos naturales en general, en un contexto de cambio climático donde cada vez vemos más claras las consecuencias, vemos que aquello que en algún momento eran discusiones, hoy lo estamos viendo en una realidad. Y además poder enmarcar una política de bosques nativos con una mirada que también incluya a los productores, una mirada general que además de la conservación, o que entiende la conservación y los servicios ecosistémicos como la posibilidad de generar economías que van atrás de la conservación, en particular de los bosques, pero creo que la provincia lo tiene en términos generales. Es posible producir y conservar al mismo tiempo, salir de esa dicotomía de la conservación y la producción, que además del desarrollo tecnológico, que Santa Cruz también, en particular en bosque nativo, tiene muchos elementos y mucho desarrollo atrás, en lo que es manejo de bosque con ganadería integrada, en la producción forestal. Creo que ahí hay un eje para poder avanzar también en la provincia. Nosotros desde el Ministerio y en particular desde la Dirección creemos que la conservación tiene que hacerse con la gente adentro, con los productores adentro, produciendo, generando empleo, economía, porque eso va a permitir tomar las mejores decisiones. Nosotros entendemos que
que donde hay empleo, trabajo y desarrollo, ahí la conservación toma relevancia porque es parte de una economía que tiene que subsistir y entendemos que los primeros que quieren conservar los bienes que después se traducen en economía son los productores, y con ello tenemos que seguir trabajando y profundizando esa línea de trabajo. En particular, para nosotros poder haber accedido al Fondo Verde para el Clima, este pago por resultados, fue realmente un trabajo que se hizo dándole continuidad a una política que venía desde el Ministerio, pero trabajando fuertemente con el Consejo Federal de Medio Ambiente. Todas las decisiones que se fueron tomando y las líneas que se fueron desarrollando para poder acceder al pago por resultados fueron trabajados en el COFEMA, y eso nos permitió también absorber todas las necesidades y las distintas realidades que tiene todo el país, y también eso lo vemos reflejado, por ejemplo, en la distribución de los fondos. Sabemos que las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por los bosques tienen una fuerte problemática en el norte del país. También sabemos que la mayor concentración de carbono de los bosques está en la región patagónica, pero también entendemos que, y eso a mí me gustó verlo en el plan estratégico, en las líneas estratégicas de la provincia, que los incendios es un gran problema en toda Patagonia, que tenemos que salir de esa mirada reactiva, de ir atrás de los eventos de incendio y empezar a profundizar la prevención, el manejo preventivo de los bosques, el ataque inicial como primera instancia para frenar esos eventos que después se hacen inmanejables y generan muchos problemas que son obviamente ambientales, pero también sociales. Para mí es un placer poder venir y ver que todo ese trabajo que tiene la provincia se ve reflejado en un plan. Tener metas a 10 años para nosotros es muy importante. Tenemos que lograr que en todo el país, y creo que en todos los sectores, haya una mirada estratégica a mediano y largo plazo, y poder acompañarlos desde el Ministerio de Ambiente de la Nación me parece fundamental, y para nosotros es muy importante, porque entendemos que también esto tiene que abonar a un plan estratégico nacional que sirva como herramienta para poder seguir accediendo a fondos. Nuestro ministro de Ambiente, Juan Cabandier, viene planteando, y hace menos de una semana en Estocolmo planteó también la necesidad de un financiamiento internacional, siendo que el cambio climático es una problemática global, pero que los países en desarrollo tiene una responsabilidad menor, y para poder avanzar en esa transición ecológica, atendiendo a las necesidades de la lucha contra el cambio climático, necesitamos financiamiento, y los mayores responsables del cambio climático también tienen que hacerse cargo de ese financiamiento, y creo que tener unas líneas claras, estratégicas y una planificación nos permite tener un instrumento más para acceder a ese financiamiento. Más allá de que debemos seguir profundizando nuestras propias líneas nacionales, ¿no? Así que, no mucho más, agradecerte, Javier, en particular. Esto me parece que es una primera etapa para seguir profundizando en la línea de trabajo. El Ministerio de Educación de la provincia de Misiones, junto con el Instituto Nacional de la Yerba Mate, pusieron en práctica el programa Mate en la Escuela. Sí, venimos acá al Colegio Provincial número 2, General Belgrano de Posadas, una de las 4 instituciones educativas con las que iniciamos este programa Mate en la Escuela, a compartir con los chicos la experiencia, a preguntarles cómo les está pareciendo, y la verdad que estamos muy contentos con esto, porque creemos que es un programa que visibiliza de una manera muy clara y sobre todo muy precisa la cultura de la provincia, la economía de la provincia, lo social de la provincia, y a su vez también es un elemento de estímulo al estudio, de contención y sobre todo de una herramienta para que los chicos vengan a sentirse mejor en las escuelas, ¿no? Los chicos siempre con sus preguntas, poniéndonos por ahí en jaque para responderle, el interés de ir a conocer las industrias, cómo se produce, cómo se elabora el alimento, que es la yerba mate.
la verdad que nos llenó de asombro el conocimiento que tenían de toda nuestra producción. Sin duda, en pocos días vamos a estar llevándolos a recorrer a alguna plantación de hierba, a algún molino o a un secadero. Sin la mano de ellos, sin haber hecho este convenio que firmamos entre las dos instituciones, el Ministerio de Educación de la Provincia de Misiones y el ININ, no hubiese sido posible. Así que darnos el puntapié inicial para desarrollar este proyecto, que seguramente va a tener trascendencia nacional e internacional, nos llena de satisfacción. Así que agradecer una vez más al Gobierno de la Provincia de Misiones y al Ministro por esta oportunidad. La mesa de enlace integrada por CRA, Coninagro, La Rural y Federación Agraria Argentina decidió iniciar acciones de protesta, pero con un formato particular. Serán jornadas de reflexión a las que van a convocar. Esto lo decidieron luego de una reunión que mantuvieron los dirigentes de las 4 entidades, que fue vía Zoom, en la cual coincidieron en que van a convocar a una jornada de reflexión a todos los sectores de la producción, la industria y el comercio. Van a buscar avanzar en un plan de concientización en la Argentina e insistir ante el Congreso sobre los problemas del campo. Algunos de los temas que subyacen en esta jornada de reflexión tienen que ver con la presión tributaria, la faltante de gasoil y lo que consideraron en un principio un buen diálogo con el titular de la Cartera Agropecuaria Nacional, Julián Domínguez, pero que reconocen en el marco de esta convocatoria que se toman medidas o acciones, pero que no van en el camino en el que los dirigentes agropecuarios han planteado sería necesario para el sector. Todavía no están definidos los lugares de concentración y no se descarta que esta movida puede incluir un cese de comercialización. ¿Cuál sería el formato? Convocar a los productores en distintas zonas de la República Argentina a la vera de la ruta para allí reflexionar justamente sobre la situación del sector agropecuario y luego todos los resultados que se obtengan o todas las conclusiones o reflexiones que se obtengan de esas jornadas, volcarlas en un documento. En tanto, se anticipó que se seguirá con las visitas a los distintos referentes del Congreso Nacional para allí plantear la problemática que atraviesa el sector agropecuario. Y nos vamos ahora a Salta. Se reunieron referentes del gobierno de esa provincia con los bodegueros para tratar de promocionar la producción, industrialización y consumo del vino salteño. Va a sesionar esta organización que es Wines of Argentina, WOFA, que en un espíritu federal que se testimonia con esta reunión aquí en Salta que celebramos, va a tratar, discutir e intentar fortalecer y resolver cuestiones vinculadas a la vitivinicultura, ¿no? WOFA nos permite esa última etapa en la cadena de valor vitivinícola, que es promocionar, instalar, mejor vender, hacer conocer ese producto de altísima calidad que son sobre todo nuestros vinos en el mundo entero, ¿no? Y esa función, ese profesionalismo en la promoción de exportaciones y demás, para nosotros es pata fundamental del plan estratégico vitivinícola que los propios actores del sector han conformado, han realizado a través de nuestras queridas bodegas de Salta. Así que, de nuevo, muy contentos porque se haga aquí esta reunión, agradeciendo la convocatoria y la participación de hermanos y autoridades de otras provincias, de actores del sector y de esta nueva comisión de Wines of Argentina, a quienes hemos conocido y deseado el mejor de los éxitos en la etapa que inician. Mire, nosotros generamos más que importancia en el volumen, en la cantidad de litros, tenemos un alto impacto en la calidad de nuestros productos y en el volumen de exportación de esos productos, ¿no? Generamos nuestros vinos de altura, un producto boutique, un producto muy valorado, demandado y que debe ser bien cotizado en el mundo, y para eso este tipo de encuentros, este tipo de gestiones como la que se está llevando a cabo hoy, de promocionar nuestro vino, de manejar y mejorar la oferta exportable que tenemos, de generar nuevos mercados, del marketing digital, que es una nueva herramienta que está contribuyendo muchísimo en la promoción de nuestras exportaciones, en la instalación de nuestro vino en el mundo, es fundamental. Así que muy agradecidos con que en Salta se avance con todo esto que es
muy importante para nosotros. Y ahora vamos al tema del consumo de carne y la situación de la ganadería. Tenemos que dar cuenta de un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario. Fíjense qué tema, vamos a estar ampliando en próximas ediciones. ¿Saben en cuánto participa el productor de carne vacuna del precio final que pagamos la mayoría de los consumidores al mostrador? En un 28%. Así lo indica un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario. Ahora bien, ¿en qué situación estamos en cuanto a producción y faena? Esto se lo consultamos al vicepresidente del IPCBA. Yo defino como que estamos en una situación de equilibrio, tanto a nivel de producción, por lo que significa la faena, el volumen de faena, y lo que significa el stock. Vamos a cerrar el año con unas 12.500.000, entre 500 y 750.000, 800.000 cabezas, levemente inferior al año pasado, pero que permite sostener la capacidad productiva. Si estaríamos por debajo de eso, entraríamos en situaciones ya de conflictividad o problemas, porque habría establecimientos que no estarían en condiciones de sostenerse. El mercado internacional viene traccionando bien, con una caída un poco en los precios, en lo que ha sido Europa, lo que ha sido China, uno por la guerra, el otro por el COVID. Y el mercado doméstico afectado por la pérdida de poder adquisitivo de la gente, con una presencia de nuestros competidores, pollo y cerdo, agresiva, digámoslo, pero que en el conjunto en Argentina se sigue consumiendo por encima de los 110 kilos de proteína animal por habitante, que es un valor más que importante a nivel mundial. Está dentro del top 5. Nosotros lo que estamos de alguna manera estudiando y analizando a futuro es que la competencia con las otras carnes y los sustitutos o nuevos productos símil-cárnicos va a ser cada vez más frecuente e indudablemente nos va a llevar a tener que esforzarnos para defender la presencia de nuestras carnes en el plato cotidiano. Frente a lo que usted puntualiza, ¿hay alguna alternativa de que la carne vacuna argentina se transforme en algo así como un speciality y que por eso tenga un mayor valor y pueda ser colocada así en los mercados externos, por ejemplo? Bueno, la carne argentina de por sí tiene un sabor especial. Hay que dotarla de los atributos de certificación de esas calidades. El producto es reconocido en el mundo por su origen. Después vienen los agregados, si va a ser a pasturas o orgánico. Entonces eso es lo que requiere de una certificación adicional que se puede realizar y que hay consumidores en el mundo que valoran esa diferenciación y tenemos que trabajar en ese sentido. Y después tenemos el resto de la carne, que pasa a ser un commodity, que es la carne para manufactura, que en esa no requiere mayor diferenciación, sí las condiciones de inocuidad y de sanidad indispensables para un producto de consumo humano. Finalmente, consultarle acerca de, usted ya anticipó un poco en la primera respuesta, pero hoy, frente a esta coyuntura local e internacional, ¿cuáles son las próximas acciones programadas por el IPCBA? ¿Hacia dónde apuntan? Bueno, vamos a trabajar muy fuerte en volver un poco a la presencialidad, con las jornadas a campo, con los puntos de encuentro para jóvenes, Tres Arroyos esta semana, Río Cuarto el 23 de junio. Vamos a participar con mucha presencia de más de 32 empresas en Cial, en París, en el mes de octubre. Vamos a hacer eventos con chefs internacionales. A nivel local vamos a continuar con una fuerte campaña en redes sociales, la campaña de Estados Unidos, la campaña de China y algunos proyectos que vamos a desarrollar que seguramente van a ser una novedad en el segundo semestre.
finalmente, una reflexión en lo que hace a la jornada para jóvenes que fue ciertamente sorprendente. Entiendo que para propios y ajenos, no solo por el número, sino por el interés. ¿Hay una conexión directa entre esos jóvenes y el futuro de la ganadería? Yo creo que es directa, porque esos jóvenes que hoy participan por distintos momentos, por distintas inquietudes en estos eventos, van a ser o profesionales que van a trabajar en el sector, o empresarios, o consumidores, pero que van a ser los decisores de compra del mañana. Hoy son consumidores, en sus casas, con sus familias o como sea, pero dentro de 10, 15 años van a ser los decisores de compra. Entonces, todo lo que podamos hacer desde el instituto para educar, de alguna manera transmitir las propiedades que la proteína animal tiene para el desarrollo del ser humano, vamos a seguir haciéndolo y vamos a hacer todas esas acciones, porque más allá de difundirla a un producto determinado, estamos educando sobre lo que es un buen consumo de alimentos, o como le decimos, consumo saludable de alimentos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. A través de un proceso que separa, une y transforma las moléculas de agua, gas natural y aire, generamos un nutriente que tiene el potencial de reponerle al suelo el nitrógeno que se va con cada cosecha. Gracias a esta reposición, lo que sembramos crece más fuerte, más verde, grande, sano y más nutritivo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva Sele. En todo el país se siembra con Sele. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache. Sabemos de campo. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Ingersol Argentina. Productos de clase mundial. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Tan esencial como el agua. Nutrientes para crecer con la potencia de la tecnología.
todo el nitrógeno y el azufre necesario para un trigo sano, fuerte y parejo. Azufre residual en el suelo para asegurar la mayor rentabilidad en la soja siguiente sin necesidad de una nueva aplicación. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. ¿Cuál es el impacto que tiene en la producción porcina la nutrición animal? Vamos ahora a la información internacional, el análisis en Paraguay. El rubro de la nutrición y la alimentación del cerdo representa hoy día entre el 75 y 80%, inclusive en algunas granjas, de la estructura de costos totales, ¿verdad? Entonces, esa participación, ese peso que tiene realmente hace que una granja pueda ser sostenible o directamente no, ¿verdad? Entonces, juega un papel crucial. Es muy importante que hoy día el productor, especialmente el pequeño, ¿verdad? Y también el mediano, tenga un manejo nutricional muy puntilloso, ¿verdad? Cuidando, digámosle, cada gramo de alimento y también teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas nutricionales del cerdo por etapa, ¿sí? Ya no entregarle un alimento al cerdo desde que es destetado hasta el final, sino que un alimento elaborado específicamente para cada etapa, al igual que el ser humano necesita diferente tipo de alimentación a medida que va creciendo. Entonces, alimentar al cerdo por etapas, desde el destete, el crecimiento, el desarrollo, la finalización, hace que para el granjero, para el productor, ¿verdad? Sea una manera de ser muy eficiente, de ahorrar costos y hacer de que su granja pueda ser muy productiva, ¿sí? Cuando estamos hablando, por ejemplo, del engorde. Ni qué decir cuando hablamos de una granja que también hace cría, ¿verdad? Una granja de ciclo completo en donde hay un plantel de madres, están los padrillos, los berracos. Entonces también la nutrición de una cerda que está gestando tiene que ser una nutrición muy específica, de las cerdas que ya están lactando, ¿verdad? Con una camada de lechones de 14, 16, inclusive hoy día las hembras son hiperprolíficas por la genética que se introduce. Una nutrición muy especial para una madre cerda que tiene 16, 18 lechones. Entonces, todos esos conceptos, ¿verdad? Y toda esa práctica hoy están siendo implementadas en las granjas ya pequeñas. Las grandes manejan estos criterios, las medianas también, y ahora las pequeñas van incorporando en las medidas de las posibilidades. Entonces, realmente es muy importante el correcto manejo nutricional, y cuando hablamos de manejo nutricional no solamente estamos hablando de qué le damos de comer al cerdo, ¿verdad? Sino también cómo, en qué momento,
cuál es la temperatura del ambiente cuando come y un montón de otros elementos realmente que hacen a la efectividad de una granja. Jorge, una consulta con respecto también a lo que hace a la alimentación. ¿Esto influye también en el nivel de carne que puede llegar a producir un cerdo ya a la hora de la faena? Darnos cuenta si tiene mucha carne, si tiene poca carne. ¿Esto también tiene que ver con la alimentación? Tiene que ver y está directamente relacionado. La alimentación del antaño, vamos a decirles, ¿verdad? Que se basaba todavía especialmente en granjas chiquitas o en producción de traspatio, producción familiar. Había muchos restos de comida, vegetales, también había raíces, también derivados del lácteo. Todo eso, ¿verdad? Ese esquema nutricional lo que hacía es, obviamente el cerdo engorda, pero genera más grasa que carne. Entonces la carne de antes, o digámosle que producida con un esquema de alimentación de antes, tiene más grasa, menos carne. Hoy día que se utilizan ya proteínas, ¿verdad?, más específicas y granos como el maíz, como la soja, inclusive también derivados del trigo, hay más carne y menos grasa. Un cerdo que es considerado ya un cerdo terminado, que va a ir a faena 110, 120 kilos, podemos notar alto tenor de carne, ¿verdad?, mucha carne y una pequeña lámina de entre 1 centímetro, 1,5 centímetros de grasa. Entonces sí está directamente relacionado. Lo que le doy de comer a mi cerdo es lo que después se va a ver en el momento de la faena. A ver reflejado, genial. Sí. Si hablamos de lo que contienen esos granos que consume hoy día el cerdo, ¿cuál es la composición de ese alimento que ustedes le dan como productores? Específicamente es la proteína, ¿verdad? Lo que hace la producción porcina es convertir granos con proteína en carne con proteína, ¿verdad? Pero además de la proteína, el alimento, que luego después se convierte en carne de cerdo, tiene un sinnúmero de beneficios, de vitaminas, de minerales, de aminoácidos, aporta muchísimo, ¿verdad? También en cuanto a calorías que necesita el ser humano para poder desarrollar sus actividades del día a día, y tiene realmente muy pocas contraindicaciones desde el punto de vista nutricional. Eso mismo, esa misma alimentación de hoy día, del nuevo esquema nutricional que pasa al cerdo, realmente tiene muy pocas contraindicaciones. Las contraindicaciones más bien están en las personas, en la manera en que se maneja el cerdo faenado y la carne, ¿verdad? No cuidar la cadena de frío, la cocción, ¿verdad? Errores en la cocción, también puede ser abuso en el consumo. Entonces, esos sí son los motivos por el cual una persona puede tener problemas al momento de consumir carne de cerdo y no necesariamente la carne de cerdo. Nació en un zoológico la primera tortuga de Galápagos, pero albina. Un bebé de tortuga gigante de Galápagos albina ha llamado la atención de todos en un zoológico suizo. Con apenas un mes de vida, la pequeña tortuga de piel blanquecina y ojos rojos pesa apenas unos 50 gramos. Según el zoológico, es la primera vez que se observa una tortuga albina de esta especie en cautiverio o en la naturaleza. Es excepcional porque en un zoológico nunca ha ocurrido, así que es increíble y para el parque, por supuesto, crea una atracción, una fascinación de parte del público, de la gente, de ver una tortuga albina gigante. La gente está deseando venir a descubrirla. Las tortugas gigantes de Galápagos, una especie considerada vulnerable, tienen una esperanza de vida que puede llegar a los 200 años. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza estima que hay unos 23.000 individuos en el archipiélago del Océano Pacífico. En este zoológico, creen que es una ventaja para la tortuga haber nacido en cautiverio, ya que en libertad su piel blanca atraería a los depredadores, pero confían en que aquí pueda crecer normalmente. En el largo plazo sin duda necesitará más zonas de sombra y prestar un poco más de atención a la luminosidad o ese tipo de cosas, porque será más sensible. Este acontecimiento es excepcional no solo por el color de la tortuga, sino porque su tamaño hace su reproducción muy complicada,
con apenas un 2% de éxito en la procreación. Además, solo 3 zoológicos del mundo han logrado nacimientos de esta especie. La inflación es un tema que desde hace muchos años los argentinos han tenido que aprender a convivir con ella. Sin embargo, esta terminología traducida al idioma que sea, hoy parece estar instalándose en distintos puntos del planeta. Escuchamos hace muy poco el índice por primera vez tan alcista que se está dando en los Estados Unidos, escuchamos lo que está ocurriendo en Europa. Los factores, dicen los economistas, son multicausales, pero casi todos impulsados por la invasión rusa a Ucrania. ¿Pero qué está pasando por estas horas en Brasil? Fíjate. La inflación disparada y las altas tasas de interés pesan mucho sobre las perspectivas económicas de Brasil y en el día a día de los consumidores, pero también de los negocios. Para la mayoría de nuestros platos estamos ajustando nuestros márgenes de ganancia para poder mantener los precios. Todavía no aumentamos la inflación a nuestros productos, pero nuestros márgenes de ganancia se redujeron en un 15%. El secreto de este chef es usar ingredientes de temporada más baratos, una estrategia cada vez más difícil de seguir. Los costos de los alimentos y la energía son los principales motores de la inflación en Brasil. Productos y servicios imprescindibles que golpean directamente a los bolsillos de la gente. El gobierno siempre habla de 6, 8, 10% de inflación, pero eso no es lo que notamos. Ya sea en alimentos, combustible, electricidad, he visto aumentos de precios muy por encima de eso. En un intento por frenar la inflación, el Banco Central de Brasil elevó su tasa de interés de referencia Selic en un punto porcentual, del 11,75 al 12,75. Además, abrió la puerta a una campaña de ajuste monetario más prolongada, con otro probable aumento de menor magnitud en la tasa de interés en junio. El hecho de aumentar la tasa Selic, la tasa de interés, no es concluyente, en el sentido de que no será efectivo para rebajar la inflación. No es una inflación por el lado de la demanda, es una inflación por el lado de la oferta. En un año electoral, el gobierno de Jair Bolsonaro hace lo posible para frenar la inflación. Uno de sus mayores problemas es el precio del petróleo en un mercado volátil agudizado por la guerra en Ucrania. El mismo Bolsonaro presiona a la petrolera estatal Petrobras a congelar los precios de los combustibles sin éxito. Por ahora, ha llegado a un acuerdo con los transportistas para evitar el bloqueo de las carreteras. También ha recortado los aranceles de importación y ha aumentado las ayudas a los hogares con menos recursos. Al respecto, el presidente Jair Bolsonaro ha anunciado que podría declarar al país en estado de calamidad, lo que le permitiría al gobierno seguir aumentando el gasto social. Medidas insuficientes todavía para paliar los efectos de una inflación, en un país donde el 60% de la población se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria. Viene otra edición de los premios Cita. La fecha de entrega ya está dispuesta y se ha postergado por la gran demanda que hubo el tiempo o el plazo dispuesto para la entrega de las presentaciones, que luego será evaluada por un jurado de notables. El ingeniero agrónomo Agustín Braun, que es el coordinador de los premios Cita, nos da más detalles al respecto. Nos estamos preparando, en este momento estamos recibiendo de todas las empresas que quieran participar todos los lanzamientos que han hecho en el último año y que se van a presentar en los premios Cita. Todos estos lanzamientos se están dividiendo en categorías de siembra, pulverización, post cosecha, forraje, Artech, que es muy importante. Y dentro de Artech, la Rural va a dar un premio especial al sector ganadero, al Artech ganadero. Tanto interés hay que tuvimos que alargar el día del vencimiento. Y ahora la nueva fecha para que las empresas lleguen bien es el 16 de junio. Llega la presentación
la miramos, lo chequeamos que esté en su categoría cierta, si no, cualquier duda se llama a la empresa y ahí se lo pasa a los distintos jurados. Son 6 en total, que representan la gente del INTA, de APRESID, de IRAN, y bueno, y esos 6 jurados en las distintas categorías van eligiendo el ganador. El 25 de julio. Una gran comida y ahí se hace la entrega de premios. Y ya estamos llegando al final de esta edición de Chacra TV Noticias al Mediodía, no sin antes anticiparles cómo va a seguir el tiempo. Los datos son del Servicio Meteorológico Nacional. Para este martes, parcialmente nublado, 8 grados la mínima, 18 la máxima. Para el miércoles, 9 grados centígrados, la temperatura mínima pronosticada, 18 la máxima, parcialmente nublado. Y para el jueves, parcialmente nublado, 9 la mínima, 17 grados centígrados, la máxima que se pronostica. Gracias por acompañarnos, nos reencontramos en cualquier momento. No se olviden que ustedes y yo nos volveremos a ver a las 22 en la edición nocturna. En un ratito llegan los flashes informativos con Antonella Piersanti y luego las ediciones informativas de la tarde a las 16 y a las 19. Gracias. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini.